que ahora mismo se está haciendo un éxito, a mi juicio, excluyente. O es un éxito de clases privilegiadas o de algunos privilegiados, pero que no trasciende a todos los ciudadanos. Y entonces entendió la jueza Laya que se estableció ese sistema de manera ilegal y se hizo ese sistema para defraudar a la norma, para delinquir. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que como se planteó esto de esta manera, pues claro, se dijo que la totalidad de las cantidades, los famosos 680 millones que se dieron con los ERE, todo eran ilegales y que se habían robado los 680 millones de euros. Eso no es verdad, nunca ha sido verdad y el PP lo sabía. ¿Por qué? Porque lo sigue pagando él a día de hoy. Y algo malo de Pedro Sánchez, me te diría que es demasiado guapo, ¿no? ¿Crees que a los políticos de izquierdas les pasa que les sienta mejor la chaqueta de la oposición que la corbata de presidente o alcalde? Hola y muy buenas tardes, aunque quizás no lo sean tanto para Pedro Sánchez, ya que su gobierno de coalición ha sufrido la primera gran crisis liderada por Sumar. Muchos veíamos al espacio imperado por Yolanda Díaz como demasiado débil o demasiado flojo en lo que a su relación con el PSOE se refiere, y lo veíamos defendiendo a un Pedro Sánchez como si fuera de su formación política. Izquierda Unida, que como saben son formantes de la coalición de Sumar, ha liderado en la interna una pugna en el gobierno contra Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para que el Ejecutivo restringiese un contrato de España con Israel para la compra de armas al Estado genocida. Un contrato que efectivamente ha sido restringido, una batalla que ha sido ganada, pero ¿qué lecciones sacamos de esto? Por minutos veíamos plausible que los ministros y ministras yolandistas abandonaran el Consejo de Ministros, un movimiento que hubiese alineado, aunque fuera en el papel, a Sumar, a Podemos y a las izquierdas catalanas y vascas. Les hubiese alineado como opositores de izquierdas al gobierno en minoría absoluta de Pedro Sánchez. Una plausible realidad que asustó al presidente del gobierno y le hizo dar marcha atrás. La unidad de todas las izquierdas institucionales y civiles consiguieron exigir al gobierno que rompiera su contrato con Israel e hicieron que consiguieran una victoria, aunque sea simbólica, para las izquierdas. Algo que jamás hubiera ocurrido si, como estamos acostumbrados a ver, las disputas de las izquierdas para ver quién se lleva el relato se hubieran impuesto en el debate público. Esperemos que los yolandistas aprendan que si suben un poco el tono y hablan con dureza a su socio de gobierno, pueden hacer que el Ejecutivo gobierne desde la izquierda. Esperemos que Podemos aprenda que cuando hay unidad de acción, aunque sea unidad de acción, se consiguen cosas, y que el PSOE aprenda que si no mira a su izquierda y hace eso de «ay, es que tengo miedito a que Junts me tumbe», será cuando realmente caerá. La Diana, con Samuel Saborido. Hoy entrevistamos a José L. Aguilar, que es el secretario general del Partido Socialista en la provincia de Málaga y diputado del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía. Charlamos con él sobre los retos de su liderazgo, el futuro de la ciudad de Málaga, de si es o no incompatible su nuevo cargo con presentarse a ser candidato a alcalde de Málaga, sobre los ERES, sobre muchísimas cosas entre las que están efectivamente el futuro que va a tener el Partido Socialista en Málaga y en Andalucía con María Jesús Montero y todos los asuntos que seguro que están ustedes pensando, entre los que no se encuentra el asunto que hemos hablado en el editorial, el tema de la compra de armas, porque cuando grabamos la entrevista, aunque bien sí había salido el asunto como tema de actualidad, no había tenido yo tiempo para estudiar el tema en profundidad para poder plantearle a nadie el asunto de debate, así que no lo pregunté. Así que, soy Samuel Saborido, esto es La Diana y arrancamos. Pues estamos ya con la entrevista de hoy, estamos con José L. Aguilar, que como sabéis es el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, aunque no sea concejal, al Partido Popular aquí en la ciudad, secretario general del Partido Socialista en la provincia y diputado del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz. Bienvenido a La Diana, José L. Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Y si recordáis, estuvo en la primera temporada, en uno de los primeros programas que estábamos haciendo, estuvo hablando de Doñana, de algunas cosas de sanidad también, o sea, es veterano, hasta un tiempo sin venir, pero es veterano, es veterano. Bueno, la primera pregunta, la actualidad me lo demanda, ¿cómo has visto cómo has sentido la muerte del Papa Francisco? Pues la verdad, hombre, con sorpresas como todo el mundo, pues en fin, a pesar de la enfermedad no era esperado y de pronto recibí la noticia y hombre, con tristeza cuando desaparece una persona que yo creo que había conseguido el afecto y el cariño más allá de las creencias que cada uno pueda tener, pero sí es verdad que había, por esa forma de ser, por esa forma de expresarse, por esa claridad con la que se expresaba,
y con esa valentía también para abordar algunos temas hasta ahora bastante espinosos o prohibidos en la estructura de la Iglesia, pues la verdad que con tristeza, ¿no? Y bueno, pero en fin, siempre se dice, ¿no?, que uno no termina de irse mientras se le recuerde. Bueno, pues yo creo que Francisco pues también dejará tiempo para que se le recuerde. Permíteme esta pregunta es un poco a contrapelo, sé que no es en las esferas en las que tú te mueves, pero veíamos como el gobierno de España, de tu formación, se sentía muy dolido con la noticia. Félix Bolaño, el pobre, se estuvo recorriendo el día de la muerte todos los medios habidos y por haber, porque es el responsable de las relaciones con la Iglesia, ¿no? Siempre se le notaba muy triste, el propio presidente del gobierno también se mostró así, pero no va a ir el presidente del gobierno a su funeral. Entonces eso es un poco contradicirse. Bueno, no sé si tendrá algún problema de agenda el presidente del gobierno. En cualquier caso, hombre, va la máxima representación Al jefe de de Estado, España, que es el jefe del Estado. las vicepresidentas y el líder de la oposición. Correcto, eso es. Con lo cual, en fin, yo creo que hay una representación suficiente. Entiendo que ha debido de ser, o por algún problema de agenda también que haya tenido el presidente. No creo que haya que darle mayor importancia. Hombre, sobre todo, como tú bien has dicho, ¿no? Porque sí ha quedado claro es que el gobierno, pues es verdad que ha sentido la pérdida y la desaparición del Papa Francisco, ¿no? De hecho, me parece celebrable también que en la misma delegación oficial, digamos, vaya líder de la oposición, de la mano de las vicepresidentas y del jefe de Estado. Es celebrable que en algo así por lo menos haya acuerdos de Estado, en algo por lo menos ahí Bueno, entre los dos partidos. sí, hay una normalidad institucional que es verdad que se echa mucho de menos. Rubalcaba decía que España era un país que enterraba muy bien a sus muertos, ¿no? Y es verdad en fin, que siempre cuando alguien desaparece se loa su figura y tal. Dentro de ese enterrar muy bien a sus muertos, bueno, pues está bien también que se haya dado esta posibilidad de que el líder de la oposición vaya a la delegación oficial del país, porque, en fin, no deja de ser también una figura absolutamente relevante, importante dentro de la política española, ¿no? Me citaba Rubalcaba durante la entrevista, hablaremos de figuras de su partido. Hoy a mí no me pilla, yo he tenido un examen esta mañana, hace unos días para cuando salga esto, sobre historia de presidente del gobierno. Hoy a mí no me va a pillar en ningún renuncio sobre los líderes de formación, se lo aseguro. Última pregunta, A digamos. ver si no me pillas tú a mí, a ver si no me pillas tú a mí. Puede ser, puede ser. Última pregunta, digamos, en la línea religiosa, y ya pues vamos a otro tema. Me voy a llevar quizá una cosa muy egoísta, creo que muchos malagueños estarán de acuerdo conmigo. Pese a lo religioso y lo cultural, ¿se puede hacer algo con la Semana Santa para que favorezca la movilidad? Que no se puede ya no moverte por el centro, que eso ya uno lo da por perdido, pero por las zonas, por algunos barrios que no se puede. Cometimos el error de ir a la casa de un amigo que vive en el barrio de Nueva Málaga, cometimos el error de ir en coche y no hubo aparcamiento, nos tuvimos que volver. ¿Hay alguna forma de arreglar la movilidad en Málaga con esta fecha? Pues mira, yo creo que el problema de la movilidad en Málaga es un problema serio, grave y además que necesita ser abordado con rigurosidad. Con generosidad también por los ciudadanos, porque tiene que haber un buen servicio de transporte público que se tiene que mejorar mucho, pero también los ciudadanos tenemos que aprender. Yo soy un usuario habitual del transporte público. Aprender también a usarlo y ser consciente de la importancia que tiene. Ahora, dicho esto, es verdad que la Semana Santa es una semana al año y eso no tiene arreglo. La verdad es que es difícil que tenga arreglo. En fin, es una semana al año. Sí es verdad que el modelo de Semana Santa actual que hay, pero bueno, eso es, en fin, esa es otra cuestión. Yo creo que necesita darle una vuelta al actual recorrido que se ha establecido, el nuevo recorrido que ya no es tan nuevo, pues ya lleva muchos años, ¿no? Y precisamente porque lleva muchos años se está demostrando, a mi juicio, que no es un recorrido acertado, que es un recorrido que impide, que permite mal digamos, la movilidad ya del público y sobre todo que limita bastante el poder acceder a poder ver las procesiones y los tronos y los pasos, ¿no? Y por tanto yo creo que eso es algo que yo creo que la agrupación de cofradías y también, lógicamente, el ayuntamiento de la ciudad en cuanto a responsable debían de darle una vuelta. Yendo ya a política, aunque esto también tiene política, ¿no? Lo que comentaba. Usted como secretario general del PSOE en la provincia de Málaga, ¿qué temas
pondrías sobre la mesa en la agenda, digamos, de importancias para la ciudadanía de Málaga? ¿Qué 5 temas pondrías sobre la mesa? Que vayan, Bueno, digamos, yo, a guiar su futuro liderazgo, me refiero. mira, yo en esto creo que hay que ser muy concreto. Yo he mantenido en toda mi precampaña y en toda mi presentación de la candidatura una idea, y es que el éxito económico que tiene la provincia de Málaga tiene que ser un éxito que sea compartido también por todos los malagueños y malagueñas. Es decir, que cuando un malagueño diga, oye, qué bien va Málaga, puede decir también qué bien me va a mí. A mí yo estoy también siendo beneficiario de ese qué bien va Málaga, que ahora mismo se está haciendo un éxito, a mi juicio, excluyente. O es un éxito de clases privilegiadas o de algunos privilegiados, pero que no trasciende a todos los ciudadanos. Y cuando digo los ciudadanos, no solamente digo los trabajadores, que también, es decir, si una empresa, si unos establecimientos funcionan bien, tienen ingresos, eso también tiene que repercutir en las condiciones laborales de todos los ciudadanos, de todos los trabajadores y trabajadoras. Pero también en cuanto a ciudad, ¿no? O sea, si nuestra ciudad, si nuestra provincia, nuestras ciudades en la provincia van bien, los ciudadanos se tienen que ver también beneficiados de ese salto, que es cierto que lo ha tenido Málaga en lo económico, en lo turístico, en lo cultural, en fin, eso también tiene que redundar en beneficio de todos. Y si eso lo concretamos en algunos temas, pues hay algunos esenciales. Vivienda, movilidad de la que estamos hablando, no solamente dentro de la ciudad, sino la movilidad metropolitana y en la provincia. Y luego servicios públicos, que lo concretamos en sanidad, en educación, dentro de educación muy especialmente, y bien lo sabe por mi vinculación también como profesor de la UMA en la defensa de la universidad pública, y también los servicios sociales o la dependencia, en fin, lo que son los pilares básicos del estado del bienestar, porque, mira, tenemos que tener muy claro que el estado del bienestar es una herramienta que sobre todo garantiza la igualdad entre todos. Yo creo que el principal problema que está teniendo la sociedad hacia la que avanzamos es la desigualdad. Cada vez la sociedad mejora las condiciones de vida, pero de forma más desigual. Los ricos son más ricos y luego los pobres, no voy a decir que son más pobres, pero no dejan de ser pobres, ¿no? Y hay una clase media que al contrario, se va, si quieres, empobreciendo o, por decirlo de alguna manera, no mejorando al ritmo que mejoran las grandes fortunas o las clases más privilegiadas. Entonces yo creo que esa es. Y la forma de combatir esa desigualdad, o la garantía para, en alguna manera, combatir esa desigualdad, es el estado del bienestar, ¿no? Y por tanto, esos servicios públicos, esas políticas públicas, que son las que garantizan esa igualdad y que, como antes te decía, ¿no?, que el éxito económico de una provincia como Málaga sea un éxito compartido por parte con todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Pues por tanto, ahí tienes eso. Me has pedido 5 temas, pues mira, me han salido los 5, ¿no? Vivienda, movilidad, sanidad, educación y dependencia, o servicios públicos, servicios sociales. Los iremos tocando alrededor de la entrevista. Te quería preguntar qué va a cambiar en la interna del PSOE en la provincia con tu nuevo liderazgo. Creo que llegas poco más de un mes en la Secretaría General. El 12, es el domingo de esa semana, si no es el 12 de mayo, se elegirá el que va a ser, digamos, tu mano, no sé si derecha, pero el líder de Juventudes Socialistas en Málaga, que será, porque hay otro candidato, si no recuerdo mal, Alberto Jimena, que estuvo en este programa hace relativamente poco. Y aparte de eso, ¿de qué cambios va a haber? Te quiero preguntar por Dani Pérez, que formándome para la entrevista veía una crónica de José María de Loma, que también estuvo aquí, primer invitado de este año. Leía una crónica en la que decía que se le atragantó el desayuno porque hasta la tarde de antes creía que al menos una persona de su sector, todos sabemos que la política funciona, la política interna funciona por familias, por sectores, que alguien de su sector estaría en tu dirección y que pues no está. ¿Qué papel va a tener Dani Pérez y los peristas en el PSOE de José Aguilar? Pues mira, mi ejecutiva, que es una ejecutiva muy amplia, como sabes, hay gente que desde luego ha estado en el llamado ese sector de Dani Pérez, ¿no? O sea que no sé exactamente ese atragantamiento a quién se refería, pero yo creo que hay personas que, ya te digo, que han estado y han sido muy cercanas a Dani Pérez y que están en la ejecutiva, en mi ejecutiva provincial, y que van a trabajar. Tú me decías, ¿en qué quieres cambiar? Bueno, una cosa básica, por ejemplo, las relaciones con Juventudes Socialistas. Tú has planteado ahí al que va a ser
ya el nuevo secretario general, Alberto Jimena, lo va a hacer porque es el único candidato y ha reunido los avales, ¿no? Hicimos la presentación ayer, antes de ayer, de estos avales. Yo lo acompañé en la presentación de estos avales. Bueno, pues vamos a tener una relación fluida. Yo creo que hay que tener una relación muy fluida entre el partido y las juventudes, y nos tenemos que retroalimentar y generar sinergias entre los dos, entre las dos organizaciones, que somos dos organizaciones independientes, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego yo, sobre todo, lo que quiero es dinamizar mucho las agrupaciones, que haya mucha presencia de los dirigentes y los representantes públicos del partido en las agrupaciones también, y luego que el partido seamos capaces de que haya voces corales. Quiero decir que nosotros tenemos gente de mucha valía que está haciendo un enorme esfuerzo, un enorme trabajo en instituciones, en parlamentos, en congresos, y tienen que ser voces que la ciudadanía también conozca y aprecie, porque tienen mucho que aportar. Y bueno, igual hemos venido de una etapa donde ha habido, todo se ha centrado más en la figura del secretario general y hombre, lógicamente teniendo la relevancia que tiene un secretario general, pero también quiero que haya otras voces que también participen a la hora de trasladar el mensaje del Partido Socialista y lo que el Partido Socialista le proponemos a los ciudadanos, ¿no? Sé que tenemos en este primer bloque, van a notarlos ustedes cuando veáis la entrevista, que va a trozos. Ustedes no van a notar lo gran cosa, pero haremos un trozo porque se tiene que ir a votar, que no deja de ser diputado en el Parlamento, y el señor Aguilar se tiene que ir. Pero voy a leer, si me permite, el parrafito que hacía referencia de la columna de José María de Loma, en La Opinión de Málaga, que decía: a Dani Pérez le amargaron el desayuno fin de semana entero, que ha de ser placentero, sin prisa, con un zumito y una bollería fina, decía. Pero hasta la hora del almuerzo del sábado, de la merienda incluso, su sector trataba, o eso decían, de que la diputada Marinieves Ramírez, que de Torrox, desempeñara un papel importante en su nueva dirección. Ella es la figura que nombraba, José María. Bueno, pues vicesecretaria de mi ejecutiva, o sea que no es poca cosa, o sea que por eso digo que... Lo me apuntaba, que quizá debería ser más importante, no sé si... No, hombre, pues más importante soy yo, quiero decir que más importante estar en mi lugar, que es más importante el vicesecretario solo está el secretario general, ¿no? Su mano derecha, digamos, ¿no? Bueno, es verdad que hay 4 vicesecretarías, pero que yo creo que responden muy bien a la situación del partido, a la imagen de unidad que queremos dar, o que por lo menos yo pretendía dar, y también a esta coralidad de la que antes le he hablado, ¿no? Es decir, que yo que tengamos 4 vicesecretarios que son personas muy valiosas cada una de ellas, y que además se complementan y se pueden complementar muy bien en los mensajes que pueden trasladar a los ciudadanos. Yo creo que eso es importante. Es verdad que igual cuando escribió esa crónica, porque lo que es cierto es que yo hasta el domingo, hasta el día del Congreso, salvo alguna filtración anterior que hubo, no dije quién iba a formar parte de la Ejecutiva Provincial. Es más, se terminó de perfilar, como suele ocurrir en el propio Congreso, ¿no? Pero seguramente no sabían que yo ya tenía tomada la decisión de que Marinieves Ramírez formara parte de la Ejecutiva como vicesecretaria. Puede ser. Aquí desde luego es la primera vez me has pillado a mí, que quizás no me no. todo lo bien que debería. Eso es fallo del presentador. No. Nos quedarán unos 5 minutillos antes de que te vayas a votar. Voy a intentar plantear 3 preguntas, ¿vale? ¿Qué rol va a jugar la nueva secretaria andaluza, María Jesús Montero, en el nuevo futuro del PSOE andaluz? Y te junto con la que iba a ser la siguiente pregunta. ¿No crees que tiene quizá un poco quemada la imagen María Jesús Montero por su pasado en los gobiernos de la Junta que hablamos? La última vez que usted vino reconoció que vivió una época quizá de malos momentos para la sanidad, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, vivió al final de los ERE, y María Jesús Montero estuvo ahí, no estuvo implicada en los ERE, pero sí critica a la izquierda en recortes a la sanidad pública. Entre eso y estar en un gobierno que, por más bien que te dirá que lo hará bien, pero me tiene que reconocer que está quemado un poco Pedro Sánchez y su gobierno por tantas críticas, ¿no?, de la oposición. ¿Eso le va a pesar a María Jesús Montero? Yo creo sinceramente que no. Yo creo que María Jesús ha llegado infiltrando un gran dinamismo al partido, ¿no?, a la situación en la que estaba el partido, generando mucha ilusión dentro del partido, y yo creo que eso luego
necesariamente también va a trascender a la ciudadanía. Respecto a su situación como vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez, lo que sí le puedo asegurar es que no serlo es mucho peor, porque el ser vicepresidenta pues le da una visibilidad, le da una capacidad de influencia, de una capacidad de traer hacia Andalucía proyectos, propuestas desde el gobierno de España, que si no lo fuese, pues desde luego no lo tendría, ¿no? Y por tanto yo creo que eso también es un activo. De hecho, en las últimas encuestas que han salido, lógicamente el grado de conocimiento que tiene María Jesús Montero es un grado de conocimiento muy elevado, incluso mayor que el anterior secretario general Juan Espada, y eso es como consecuencia de su posición en el gobierno de España. Y respecto de la posición en los antiguos gobiernos del Partido Socialista, yo en esto quiero decir dos cosas o tres cosas. Una, el Partido Socialista, es verdad, ha gobernado durante 37 años la Junta de Andalucía y ha sido el protagonista de una transformación brutal, esencial y extraordinaria de Andalucía. Es que Andalucía, si se caracterizaba por algo, era, permítame, por el analfabetismo en el que estábamos los andaluces y andaluzas. Si es que partíamos de ahí, en el 81, el grado de analfabetismo que había en Andalucía, que hoy es algo anecdótico, en aquel momento era muy preocupante. El grado de distancia que había entre otras comunidades y Andalucía era abismal. Y sin embargo, todo eso con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha inversión, bueno, pues se han reducido y Andalucía hoy no es ni por asomo aquella Andalucía con la que cuando empezó a gobernar el Partido Socialista. En segundo lugar, el tema de los ERE. Mire, en fin, el Partido Popular no va a dejar durante los próximos 100 años de seguir hablando de los ERE y no quiere aceptar una cosa, es que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que no hay caso ERE. Vamos Ahora a no. luego en eso, ¿vale? Esta escaleta para más adelante. Vale, vale. Preguntar con un toque personal. Creo que va a ser lo primero que te voy a preguntar en el siguiente bloque. Vale. Como andamos con prisa, te corto, ¿vale? Sí, perfecto. Vale. Y luego, respecto de los recortes, es verdad, y hay que hacer memoria. Cuando ella fue consejera de Salud o consejera de Sanidad, la sanidad andaluza estaba en un grado de afecto por parte de los andaluces en el que ahora mismo está a muchísima distancia. Los andaluces tenían mucho más afecto y reconocían mucho más la sanidad pública de lo que la reconocen ahora. Además, la sanidad pública de la mano de María Jesús Montero pues fue puntera en algunas cosas, desde la investigación con células madre, por ejemplo, hasta temas del avance y de impulso en la atención primaria, en creación de nuevas infraestructuras sanitarias. Es verdad que llegó el momento de la crisis financiera, es verdad que llegó ese tiempo tan duro, y ahí a ella le afectó una parte como consejera de Sanidad y otra parte también como consejera de Hacienda, ¿no? Eso no lo olvidemos. Pero bueno, fue un momento en el que los recortes efectivamente afectó a todo el país, ¿no? Eso es cierto. Pero es que no tiene ni comparación con lo que pasa ahora. Ahora mismo tenemos un gobierno que ha dispuesto de 53.000 millones de euros más de los que dispuso esos gobiernos durante el gobierno de Rajoy, ¿no? Por tanto, es que no hay color. Y si con 53.000 millones de euros más tu situación de la sanidad pública es peor, es porque tu modelo de sanidad es peor. Es un modelo en el que le das prioridad a la privatización, es decir, a la sanidad privada que a la sanidad pública. Antes de que te vayas a votar, te quería plantear un reto, ¿vale? Y es que me digas algo malo de Pedro Sánchez y algo bueno de Juanma Moreno. Y no vale, además esto me lo hacía una diputada del PP hace un tiempo, cuando vino la diputada valenciana que vino a defender a Bazón. Le dije, no vale, digamos, decir el Pedro Sánchez es muy malo porque es demasiado perfeccionista, ni decirme Juanma Moreno es muy bueno porque es muy listo y gana elecciones. Dime algo que de verdad consideres bueno de Juanma Moreno y malo de Pedro Sánchez. Bueno de Juanma Moreno. Bueno, es bueno, aunque igual no te parece bien. Yo creo que es un tipo muy profesional, ¿eh? Es decir, yo sí reconozco que es un tío, es un personaje muy profesional, que cuando lo ves intervenir
está midiéndose constantemente, se ve que es una persona muy aplicada y desde que tiene una chaqueta que no tiene una sola arruga hasta que intenta que todas sus intervenciones sean impecables, eso es de reconocer lo que lo es. Luego otra cosa es el discurso, lo vacío, lo ficticio que tiene eso, también te lo digo, ¿no? Pero es verdad que él consigue, con esa profesionalidad, él consigue pues trasladar esa imagen de el buen yerno, ¿no? Como solemos decir. Yo creo, ya te digo, insisto, que hay mucho de falso moderado o de impostura en ese comportamiento. Y algo malo de Pedro Sánchez, me te diría que es demasiado guapo, ¿no? No, Porque... eso no vale. Pero eso no vale. Algo malo de Pedro Sánchez, pues, en fin, no lo sé. Déjame que lo piense, algo tendrá, ¿no? Pero es verdad que cuando uno tiene su líder, uno ve, digamos, siempre las partes más positivas, ¿no? Que otra cosa. En fin, yo... Es Lo que bueno de no hacer la sé. entrevista en 2 bloques que mientras que estés Es votando lo que puedes pensar. lo puedo pensar y te lo puedo Le puedes contestar preguntar a tus después. compañeros de bancada. Oye, ¿qué veis mal de Pedro? ¿Qué veis mal de Pedro? Le puedo preguntar, sí, sí. Venga, pues nos vamos a despedir. Para vosotros no va a pasar Venga. nada, para nosotros va a pasar quizás media hora. Vamos a seguir en unos minutitos. Vale, pues ya hemos vuelto de la votación. José la ha perdido, los que tenías que votar, pero bueno, es lo que tienen las mayorías absolutas. Te dejamos Efectivamente. una pregunta, te hemos mandado deberes a que preguntaras al grupo, me has dicho que no lo has hecho, pero a ver si tienes alguna cosa mala que tenga tu secretario general. Pues es que de verdad que le he estado dando un poquito de vuelta. Es verdad que no lo he preguntado, se me ha pasado porque he llegado corriendo para la votación y luego para venirme rápido aquí a volver a conectarme con vosotros y no lo he preguntado, pero me comprometo contigo en algún otro programa traerte alguna respuesta de algo que veamos mal de Pedro. Yo, en fin, te podría decir algo en relación con temas de comunicación, lo que siempre decimos, ¿no? Con temas de comunicación, ¿no? Que a veces pues podríamos mejorar en temas de comunicación y explicar mejor las medidas que adoptamos y, ¿sabes? Que son muy importantes. A lo mejor algo de esto, ¿no? Eso lo de ser muy imperfecto también, ¿eh? Yo, mira, te voy a decir una cosa De que ser muy sí creo que perfecto. fue un error. ¿Sí? Sí, yo durante la pandemia, no sé si acordaréis, Pedro Sánchez, el Eras tu presidente, senador entonces. era yo senador, efectivamente. Pedro Sánchez hacía intervenciones en televisión, dando explicaciones y tal, y eran intervenciones extensísimas, extensísimas. Yo creo que aquello no estuvo bien, aquellas intervenciones Claro. tan extensas, se debía haber ido a algo mucho más concreto, ¿sabes? Más puntual y no aquellos ladrillos que a veces Claro. no nos pegaron, ¿no? Pues, bueno, Te por la, decir. te la vamos a pasar, pero te voy a poner deberes. El 12 de Dime. mayo, no sé si era ese día, no lo he mirado, soy yo muy mal periodista, lo voy a mirar ahora. El 12 no puede ser porque es el lunes. El 18 de mayo es el Congreso de la Juventud Socialista, donde me Mm, imagino que estarás para respaldar al sí, secretario general. Secretario. Yo estaré allí haciendo una crónica. Te voy a preguntar, quiero que me vale, traigas algo. vale, lo haremos, lo haremos. Muy bien. Perfecto. Vale, volvemos con una pregunta, te decía un poco más personal, ¿vale? Yo, buscando qué preguntarte, para no preguntarte lo mismo que otras entrevistas, que te habrán hecho un millón ya Mm, de secretario general del PSOE en Málaga, digo, mira, le voy a preguntar por esto. Como te decía, hemos hecho un examen y en el examen estaba el tema de los ERE, que cuando esto salió, lo del Constitucional, yo no lo entendí, porque hemos de ya. reconocer que es una trama compleja, que es una cosa compleja y que, digamos, lo que tiene de trama no es lo típica trama del PP. Lo vamos a explicar para que todo el mundo lo sepa, ¿vale? Esto lo puedo cortar, lo puedo subir a YouTube. Los ERE no es la típica trama de corrupción, de sobresueldos o de comisiones. Los ERE, lo que yo estudiaba por lo menos de los ERE, es, digamos, era una ayuda a empleados y que hay casos en los que hay empleados que no deberían haberlo recibido. Hubo la famosa ley legal, que es la que saliste tú a defender después del caso del Constitucional, que no puede ser una ley legal, que lo que decía era Mm, que las empresas que se podían acoger a los ERE, pues había más empresas que se pudieran acoger a los ERE. Eso puede ser una buena o una mala decisión, pero es ampliar quien se puede acoger a una ayuda pública para trabajadores. La verdad que por medio, pues, hubo pues, sindicalistas y delegados de empresas que enchufaron a gente. Digo, mira, me enchufas a esta persona, le damos el ERE, como no lo pagas tú, lo paga el Estado, que más te da, y yo soy más
menos duro contigo en la negociación de los ERE, esto en el seno de una empresa. Y hay empresas que han sobornado funcionarios, que no a grandes políticos, no a consejeros, no a presidentes, para que su empresa se llevara los ERE. Esto es lo que yo estudié. No sé si, José, tú tienes otra información. Esto es lo que No, no, yo creo que es un buen resumen. Ujú. ¿Cuál fue el problema del OERE? O sea, el OERE es una decisión política que adopta el gobierno de la Junta y que además se aprueba año a año en los presupuestos, en los que se establecen unas partidas en base a la cual determinadas empresas van a recibir situación de crisis. Estamos pensando que estamos en una situación de crisis importante. No la... cuando surge la crisis financiera y todo eso, 2007-2008, hay una gravísima situación de crisis en todo el mundo y también en Andalucía, y se decide dar ayudas para que los trabajadores que estaban en esa empresa en crisis, pues bueno, pues pudieran pasar a esa situación de SOERE y llegar hasta la edad de jubilación, pues teniendo en base a esas ayudas, ¿vale? A grandes rasgos es así, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que es verdad que hubo algunos puntuales, como bien has dicho, empresas sindicalistas, incluso alguna compañía de seguro, porque todo esto se hacía a través de compañías de seguro, en los que se concedieron las ayudas a empresas o personas que no reunían los requisitos para esa ayuda. Ujú. Cuando esto se empieza a investigar, lo que hace la famosa juez Alaya es plantear que lo que hizo el gobierno de la Junta es establecer en un sistema a través del cual se facilitaban la concesión de esas ayudas, simplemente por agilizarlo, porque era para empresas en crisis y claro, muchas veces si seguías el trámite ordinario, pues ya llegaba la ayuda cuando ya no había empresa, ya estaban los trabajadores, en fin, ya llegaban cuando ya no era útil, ¿no? Y entonces entendió la jueza Laya que se estableció ese sistema de manera ilegal y se hizo ese sistema para defraudar a la norma, para delinquir, ¿no? A grandes rasgos. La ley Que legal. era efectivamente, que había lo que se llamó la pieza política, ¿no? Había una ley que era ilegal, a pesar de que esa ley, ya te digo, año a año la aprobaba el Parlamento de Andalucía. Y hoy sigue en Tales, vigor. No sé la ley entera, pero hoy correcto, sigue correcto. Es que en vigor. en el 2012 además hubo por decirlo de alguna forma para que lo entendamos, en el año 2012, una ley de punto final, por decirlo de alguna manera, en la cual se establecieron cuáles eran los ERES que además fue aprobada por todos los grupos, incluido el Partido Popular, cuáles eran los ERES que eran legales y, por tanto, que los trabajadores podrían seguir recibiendo la ayuda hasta la edad de jubilación. Y, como tú bien dices, todavía el Partido Popular también sigue incluyendo ya partidas más pequeñas, pero sigue incluyendo en los presupuestos parte de esas ayudas sociolaborales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que como se planteó esto de esta manera, pues claro, se dijo que la totalidad de las cantidades, los famosos 680 millones, que se dieron con los ERE, todos eran ilegales y que se habían robado los 680 millones de euros. Eso no es verdad, nunca ha sido verdad y el PP lo sabía. ¿Por qué? Porque lo sigue pagando él a día de hoy y porque la inmensa mayoría de esos 680 millones los recibieron trabajadores que sí tenían derecho a esa ayuda sociolaboral. Y que es verdad que hubo una parte que no está cuantificada, algunos dicen que son 30 millones de euros, que ya está Yo mal. en mis apuntes del examen tengo que son 141 personas las que no deberían haber recibido los ERE. Correcto. Queda poco. Eso hubo un informe de la Cámara de Cuentas, Ujú. también en el entorno del 2012, donde además lo cifró de esa manera, en 141 personas que no debían, los famosos intrusos, ¿no? O sea, personas que se incluían como si fueran empleados de esa empresa en crisis, que en realidad no lo era y cosas de este tipo, ¿no? Que está mal, que no debió de ocurrir, Sí. pero claro, lo que nunca hubo fue una trama auspiciada desde el gobierno de la Junta para delinquir, ¿no? Y eso es lo que el Tribunal Constitucional ha dicho, ¿no? Y por Y tanto ya ha sentado. no hubo, y esa es la gran diferencia, no hubo enriquecimiento personal, al menos en la Bueno, gran mayoría de casos, de los políticos del PSOE. O sea, por eso no fue supuesto. una caja B, por ejemplo, no fue una Gürtel. Correcto. O sea, ni hubo un tema de financiación ilegal del Partido Socialista. Nunca el Partido Socialista, o sea, para que lo entendamos, en la Gürtel y en todo esto, al Partido Popular lo han condenado, al partido como partido, a devolver cantidades que había recibido, que se había beneficiado, era el famoso eso de beneficiario a título lucrativo, ¿no? De delitos de la corrupción que habían hecho estos personajes, se había beneficiado directamente el Partido Popular en esa caja B y con lo famoso de que la sede de Génova en parte está construida con dinero B, ¿no?
Pues bueno, el Partido Popular es el único partido de España que está condenado, por supuesto el PSOE, ¿no? Ni siquiera en esta trama de los ERE, porque es que nunca ha habido ese enriquecimiento. Y por supuesto los cargos públicos que fueron condenados, los altos cargos que fueron condenados y que el tribunal y cuya condena anuló el Constitucional, lo que sí está claro y nadie ha puesto en cuestión es que nunca se enriquecieron ellos personalmente, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, también te digo que nunca debió de ocurrir, ¿eh? Que claro, aunque sea ese mínimo desvío, esas 141 personas, es verdad que tampoco debieron ocurrir, que yo eso nunca lo niego y no quiero que quede constancia. A mí o sea, la corrupción me repele, vamos, de verdad me produce una repulsión. En política la corrupción y la mentira me produce una repulsión absoluta. Encima que lo haga alguien vinculado a mi partido, pues ya me produce un dolor, vamos, extraordinario. Claro. Esto era por explicar un poco, que yo creo que los ERE no se han explicado en España lo suficientemente bien. Y yo, cuando escuché esto de lo que te voy a hablar ahora, de esta rueda de prensa que diste tú, yo ahí me llevé las manos a la cabeza porque yo no conocía lo que eran los ERE y digo, ¿qué está defendiendo este hombre? Ahora que sí que lo conozco, porque me he examinado de ello, digo, hombre, es que hay cosas muy distintas. Cuando hiciste esa rueda de prensa, que te tocó a ti defender la postura del PSOE andaluz después de esa sentencia, digamos, que en ese sentido al partido, como medio de comunicación, era verano, yo tenía más o menos tiempo libre, hice pues, la típica noticia y lo saqué en el canal de La Nueva Málaga y recibí comentarios. En Twitter pues hay comentarios y todo este tipo de cosas. Me he ido a buscarlos y, por ejemplo, algunas pildoritas que han dejado en referencia a vosotros y a ti personalmente os llamaron hijo de la gran puta, ¿vale? Y que sois lo peor como el PSOE que le ha pasado a la historia de España. ¿Cómo se siente personalmente, ya no te digo el recibirlo, sino el que dices, voy a decir esto y sé que me va a caer la de Dios? ¿Cómo se vive todo eso a nivel personal cuando sabes que vas a dar la cara por algo malo que ha hecho tu partido y que va a caer la de Dios? ¿Sabes? Mira, al principio, bueno, son dos cosas distintas. A mí no me costó trabajo lo de los ERE, porque yo, además, lo he defendido en el Parlamento y como conozco, o he conocido, fíjate, lo he conocido después, no antes, porque yo no dejaba de ser un militante de base. Como tú sabes, yo llego a un cargo público ya hace pocos años, hace 6 años, primero en el Senado y ahora en el Parlamento de Andalucía. Yo no había tenido tampoco responsabilidades públicas como si había sido militante del partido, pero no tenía relación con esta persona. Pero cuando yo conozco a Pepe Griñán, a Carmen García Guayo, algunos otros sí conocía, por supuesto Manolo Chávez. Yo es que tengo, no solamente yo, sino con cualquier persona que tú hables, incluidos los del Partido Popular, saben que eran personas íntegras, que eran personas que no se habían llevado un solo euro y serían incapaces de llevarse un solo euro de dinero público. Por lo tanto, no me costaba defenderlo. Además, yo siempre saco aquella portada del periódico en el que Feijóo, que en aquel momento era presidente de la Xunta, no era todavía presidente del Partido Popular, donde cuando sale la primera condena de Griñán lo decía, dice, lo siento por Griñán porque sé que es una persona íntegra, ¿no? Eso lo sabía el Partido Popular. Lo que pasa es que hizo de esto una cacería política. Hizo esto un instrumento político y además yo lo expliqué, intenté explicarlo en el Parlamento, porque el Partido Popular cuando pone la querella con este tema de los ERE, él dirige la querella frente a donde estaban las actuaciones irregulares, que eran en el entorno de trabajo, ¿no? De la Consejería de Trabajo, de la Dirección General de Trabajo. Y le señala a eso y a los intrusos, ¿no? y a aquellas empresas que se habían beneficiado indebidamente. Y luego es a partir del 2012 cuando entonces sí empieza a dirigir su acción frente a todo el gobierno. ¿Qué es lo que ocurre en el 2012 para que haga eso? Pues mira, en el 2012 lo que ocurre es que son las elecciones en las que parecía que Arena iba a ganar por fin en Andalucía y se queda sin conseguir la mayoría absoluta y por tanto sin poder gobernar. Claro, Fue aquella portada del ABC que decía, bueno, que venía a decir algo así como minoría absoluta, derrota absoluta, o mayoría insuficiente, derrota absoluta, o algo así, ¿no? Entonces, claro, ahí empezó esta cacería política. Por tanto, no, ya te digo que no me costó trabajo defenderlo. A lo otro que me dice, es verdad que al principio sí me afectaba, porque además yo, mi Twitter, vamos, lo que era mi Twitter, lo manejo yo, ¿no? Y entonces yo me gustaba interactuar con la gente y contestar y tal.
Es verdad que hay un momento donde empiezan con los insultos, y entonces ahí, cuando yo veo algún insulto, reconozco que bloqueo, yo admito cualquier crítica, pero el insulto no, ¿no? Y luego lo que al final, sobre todo cuando se hace algo más viral, una entrada, un post, claro, son tantísimas las contestaciones que ya ni la fe, ¿no? O sea que, pero, pero es verdad, al final te inmunizas también a esas contestaciones, sé que las voy a tener y además, en fin, ya sea con algo más delicado como con cualquier cosa, a lo mejor tú haces cualquier crítica y enseguida pues te sacan, en fin, y perdonadme por las expresiones, pero es que es lo que utilizan en las redes que has hecho con la cocaína y tú también eres un putero, tú también, ¿sabes? O sea, que es que... Y son insultos gratuitos. Yo por eso algún día también debía de abrir el debate de qué hacemos con las redes sociales, ¿no? Sobre todo con el anonimato en las redes sociales, porque es que desde el anonimato es muy fácil insultar a alguien al que no conoce y que simplemente porque está desempeñando un cargo público, pues ya te da patente de corso para decirle vulgaridades de todo tipo, ¿no? Vamos a volver a lo político, luego te haré otra pregunta más a nivel personal que Vale. bueno, tiene un poco política y personal a la vez. ¿Te consideras andalucista? Y si te consideras andalucista, cómo concibes tú el andalucismo? Mira, yo es que viví muy de cerca, hombre, yo ya tengo una cierta edad, viví intensamente como adolescente todo el proceso preautonómico y autonómico, ¿no? Entonces yo tengo arraigado en mi psique el andalucismo como lo vivimos en aquel momento. Era la gran esperanza del pueblo andaluz de salir de su desarrollo. Antes, en la anterior parte de la entrevista lo hemos hablado, ¿no? De qué Andalucía se encontró el Partido Socialista cuando llegó al gobierno de la Junta. Bueno, era una Andalucía de la desigualdad, era una Andalucía que había estado oprimida, que había estado castigada, que de verdad es que estábamos a años luz. Tú puedes preguntarle yo tengo 60, puedes preguntarle a cualquiera de mi edad qué se sentía cuando uno iba a Barcelona, por ejemplo, ¿no? Empezabas a salir de viaje, ibas a Barcelona y tú veías aquello que era otro mundo, radicalmente, otro mundo. No te digo ya Madrid como capital, sino Barcelona. Era otro mundo distinto. Entonces era la aspiración de que Andalucía saliera de este subdesarrollo en el que estábamos. La oportunidad de que Andalucía creciera como pueblo, ¿no? Y como nación, si quieres. Y así lo he vivido y así lo sigo viviendo y lo sigo entendiendo, ¿no? Andalucía, yo para mí, es una referencia en lo personal también. Yo me siento, creo que tengo una importante identidad andaluza, eh, y la verdad es que lo concibo como una tierra de igualdad, una tierra en la que somos gente de acogida y gente que trabajamos por la igualdad de nuestros conciudadanos. No sé si habrás tenido la oportunidad de hablar de andalucismo con tu compañero diputado del Parlamento, José Ignacio García, de líder de Adelante. Sí, bueno, él, lógicamente, él hace del andalucismo bandera y elemento esencial de todos sus discursos, sí, efectivamente. Regresando a Málaga, Él, ¿cómo él no funciona? considera, perdón, él no considera que yo sea andalucista, por supuesto. Claro. Ellos tienen, en eso tienen la patente del andalucismo y todo aquel que no, en fin, yo tengo un sentimiento andalucista muy integrado también dentro del concepto de España, ¿eh? O sea que en eso no conviven en mí los dos sentimientos de manera natural, yo creo que en casi todos, ¿no? O sea que no es excluyente de otras comunidades ni tampoco, por supuesto, la identidad española. Claro. Regresando a la ciudad, a la provincia, ¿cómo crees que se puede revitalizar Málaga? Porque además en todos los discursos del PSOE también lo escuchamos, que creo que ahí estamos todos de acuerdo un poco. Hay una ciudad que lo que tiene que ver con los barrios, con la identidad, se está perdiendo y es más una ciudad monopoly para turistas, etcétera. Y en esa revitalización, creo que comentarás conmigo que la universidad es un pilar importante, tú eres profesora además de aquí, entonces también quiero conocer un poco tu plan sobre la UBA. Son dos preguntas que parecen distintas, pero yo creo que casan bien. Sí, hombre, mira, yo creo que Málaga tenemos que ser capaces de, de alguna manera, ordenar el éxito que está teniendo Málaga. Y cuando digo ordenar el éxito, estoy pensando también en el turismo, pero no solamente en el turismo. Yo creo que Málaga tiene que apoyar iniciativas
que supongan un emprendimiento, una innovación dentro del tejido económico, empresarial, industrial, que vayan más allá de la vinculación con el turismo. Ahora mismo lo fácil para cualquier emprendedor en Málaga es decir, oye, algo relacionado con el turismo, que esto va a funcionar porque aquí van a seguir viniendo turistas, ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces de convivir este éxito de Málaga, como antes te decía, también con los ciudadanos. Una Málaga para vivir, es verdad. Es que tenemos yo creo que tenemos que impulsar nuevamente políticas públicas pensando en la Málaga de dentro de 20 años. Las políticas públicas hay que diseñarlas siempre a largo plazo. El gran éxito de Málaga ahora se debió a que a final del siglo pasado y principio de este, se pusieron en marcha una serie de políticas públicas que permitieron un salto cualitativo de Málaga, con el aeropuerto, con Hiperronda, con el AVE, con la peatonalización de la ciudad, del centro histórico, con las apuestas también por los museos. Hubo políticas públicas bien orientadas, en su mayoría impulsadas por socialistas, también hay que decirlo, en aquel momento que sentó las bases de lo que hoy es Málaga. Pero nosotros tenemos que empezar a pensar en las políticas públicas, impulsar las políticas públicas dentro de 20 años, porque es que cualquier gran proyecto de infraestructura no se va a tener antes de 10, 12 años. Si nosotros pensamos en el tren litoral, por ejemplo, aunque tuviéramos ya todos los permisos a empezar, tal, antes de 10, 12 años no tienes esa infraestructura, ¿no? Y como esa, tantas otras con el tema de la movilidad. Por tanto, al tiempo que estás diseñando esas políticas públicas, también tenemos que empezar a poner medidas ahora, sobre todo por quien tiene la competencia, que es la Junta de Andalucía, con el tema, por ejemplo, de la movilidad. El transporte metropolitano es un transporte que no funciona. Aquí no hay una utilización del transporte público metropolitano. Y, sin embargo, sería muy necesario para aligerar nuestras carreteras de vehículos individuales, pues hacer un gran impulso de ese transporte público metropolitano. Con diferencia que tú diseñes, por ejemplo, que el metro tenga que llegar a La Cala o al Rincón de la Victoria, que sería una cosa absolutamente razonable, ¿no? Por ejemplo, el metro tiene que llegar al Palo y del Palo a La Cala y al Rincón de la Victoria. Un metro en condiciones de alta capacidad, no y a la Palmilla, quizá, ojalá algún día. Bueno, es que esa es la... Mira, yo eso sí era vicesecretario del PSOE en aquel tiempo, cuando además Marisa Buchintu, que era la secretaria general, planteó la línea de salida hacia Ciudad Jardín, Palmilla, Ciudad Jardín, ¿no? O sea que era la otra gran línea de metro. En cualquier caso, lo que quiero decirte con esto, nosotros tenemos que defender el impulso de esas políticas públicas para garantizar el crecimiento sostenible de Málaga y un crecimiento en beneficio de todos los malagueños, que siga teniendo el éxito que tiene Málaga, pero también, como antes te decía, que los malagueños y malagueñas lo sintamos también como un éxito propio, ¿no? Vale. Lo otro que te quería preguntar, porque digamos en la revitalización de los barrios... Sí. Hablando de la provincia, vale. Yo creo que también es importante pelear por la cohesión de la provincia de Málaga. Quiero decir, y me entenderán los que nos estén viendo y escuchando. Aquí hay zonas que de por sí solas son un gran éxito. Toda la cornisa litoral, vamos, toda la línea litoral, que es todo un continuo urbano, desde Nerja hasta Manilva. Eso es una zona que a poco que se desarrolle ordenadamente, lo poco que quede por desarrollar ordenadamente, es un éxito. Pero luego tenemos zonas de interior que tenemos que ser capaces de darle también un desarrollo, seguramente de otro tipo, de otra naturaleza, pero que evite la despoblación, que evite la pérdida de oportunidades que se están dando en comarcas como Antequera o como en la Sarquía alta me refiero, y que permitan esa cohesión en la provincia. Lo que no puede ser que tengamos una provincia no ya de 2 velocidades, sino de 2 velocidades a una enorme distancia, la del litoral que va como un tiro, por decirlo de alguna manera, y luego la provincia del interior, que ya te digo, que sufre despoblación, que sufre pérdida de oportunidades y en la que no se está creciendo como se crece en el litoral. De hecho, eso es un reto que tenemos desde luego, ¿no? De hecho, tu reto personal será recorrerte todas las localidades, porque te pillo de viaje en viaje.
Sí, Te claro. toca moverte. Una de las cosas, te decía, ¿no? Revitalizar la ciudad. Una de las cosas que más, que digamos tiene más importancia en eso es los vecinos y el pulso que puedan ganar los vecinos. Hay uno que ha ganado hace muy poco y que, claro, cuando está saliendo esto, ayer hubo una manifestación, ayer sábado hubo una manifestación a favor, digamos, o sea, celebrando esa victoria, perdón por el micro, que era la del Parque del Oeste, que han ganado las vecinas y vecinos del Parque del Oeste, digamos, al plan del Partido Popular, que no sé, creo, tengo un recuerdo vago de que el PSOE en un inicio lo apoyó, no sé si es cierto, no sé si es cosa mía, pero digamos, ese Parque del Oeste que ha abanderado la izquierda de los vecinos de allí, ha ganado, digamos, los manifestantes. Quiero que valores un poco el tema del Parque del Oeste, cómo han vencido los vecinos y todo esto. Yo estuve y participé en las concentraciones que hubo. Lo hacía a título, hombre, no especie individual, pues no dejó de ser parlamentario, pero en aquel momento no era todavía secretario provincial ni nada, ¿no? Pero sí estuve participando en las concentraciones y, por supuesto, firmé contra la ocupación y la privatización de aquello. A mí me parece que eso es un éxito del movimiento vecinal ante una clarísima injusticia. También quiero decirte que el éxito también se debe a que la empresa ha visto que económicamente no ha funcionado. Y seguramente no ha funcionado porque los vecinos se empeñaron en que no funcionara y que supiera la gente que aquello era algo que estaba en contra del bien común y del sentido común. Es decir, no tenía sentido que tú tienes en una de las zonas más hiperpobladas de la ciudad, como es aquella zona, Carretera Cádiz, Barrio de la Luz y todo eso, que se Santa Paula, tal, que se sirven de esa infraestructura que viene de políticas públicas, de las que antes te hablo, de las buenas políticas públicas. Es decir, en aquel momento, alcalde socialista decide, oye, vamos a hacer allí un gran parque, no el Parque del Oeste. Pero claro, aquello era evidente que era un contrasentido, que aquello de verdad era una barbaridad. Vallar como aquello estaba, limitar la utilización. La gente, Teresa Porra decía, no, pero una parte, solo una parte del parque tal. Sí, pero era la parte más bonita del parque, claro, también hay que decirlo, era la Y la parte, central, además. claro, que más disfrutan los vecinos, claro, lógicamente el empresario no va a querer la peor parte, quería la mejor parte del parque. Claro. Pero ya te digo que eso se ha ganado esa batalla, pues también porque la empresa no le ha funcionado las cuentas, ¿eh? Porque ya te digo yo que si a la empresa le funcionan las cuentas y el año que viene si quiere seguir, hubiéramos tenido segunda edición de esa batalla. Pero vamos, yo en todo caso quiero animar a que cuando hay una injusticia de este tipo, los movimientos vecinales son muy importantes. Muy importantes. Y que recuperemos también el espíritu de comunidad. De comunidad me refiero de conciudadanía, ¿no? Y que yo sea capaz de apoyarme y apoyar a un vecino que está teniendo un problema y hacer esos problemas comunitarios, problemas colectivos, ¿no? Y bueno, yo solamente quiero felicitar y este sábado lo que pasa es que tengo también Sí. bueno, cuando se esté emitiendo, ciertamente. Estás ahora metido un día, de hecho. Un día después, pues habré estado solamente, aunque sea para salida, porque tengo luego Te otro vas a acto, valorar, ¿no? Si pero sí, sí. por lo menos me pasaré para saludarlo, sí. Doy fe, que hemos intentado hacer esta entrevista el sábado y me ha dicho, no puedo, tengo que irme. Doy fe, que es porque no puede. Te voy a plantear una pregunta, es política, pero te la planteo con una fórmula personal. Imagínate que tu gran proyecto para, si eres alcalde, que imagino que alguno tendrás, el gran proyecto que tú quieres hacer, llega, lo planteas y hay una gran manifestación en tu contra, en la contra de ese proyecto. Ese proyecto para ti es vital. Tú crees, sinceramente, crees desde el corazón, incluso desde, digamos, investigaciones que has hecho con tu equipo, en ese caso en el ayuntamiento, crees que es bueno para la ciudad. Pero los vecinos de esa zona se manifiestan. ¿Me puedes decir con la mano en el corazón y sin mentirme, que sin darme la respuesta políticamente correcta, me puedes decir con el corazón que le harías caso a la ciudadanía? Es que para mí la ciudad son los ciudadanos. Yo no entiendo que la ciudad sea algo distinto a sus ciudadanos, ¿no? Es verdad que ahí te van a decir, hombre, es que hay muchos más que no se manifiestan, ¿no? Hay muchos, que los políticos podemos buscar todo tipo de excusas, ¿no? Pero cuando yo desde luego lo que haría, fíjate, si eso pasara, hombre, también te digo, en fin, bueno,
Yo ahora mismo soy secretario general del partido a nivel provincial, ¿vale? No soy candidato a la alcaldía, pero si eso me pasara a mí, yo lo que desde luego haría sería seguramente abrir una consulta pública. Si te lo digo con sinceridad. Yo soy vamos, ferviente partidario de en determinadas cosas hacer una consulta pública. Porque mira, si al final la consulta te sale que sí, estás completamente legitimado, ¿no? Hombre, si yo es un proyecto que estoy convencido de que es bueno para la ciudad, trataría de convencer a mis conciudadanos y explicarlo, ¿no? Pero de luego si me sale que no, pues ya está. Oye, que yo te insisto, no creo que la ciudad sea una cosa y los vecinos y vecinas de la ciudad sean otras. Yo creo que todos forman un conjunto, ¿no? Y claro, hombre, a mí me puede, si estamos pensando, por ejemplo, en la Torre del Puerto, pues a mí me puede parecer al final, al alcalde estoy convencido que a él le parece un proyecto bueno para unidad de ciudad, para tal, pero yo creo que en ese caso se aleja de los vecinos y vecinas, que son los de verdad lo que es la ciudad de Málaga. La ciudad de Málaga son los malagueños y malagueñas. Luego tenemos digamos, una ubicación, una ciudad que es estupenda, que es maravillosa, pero sin los malagueños y malagueñas sería algo vacío. Te voy a hacer otra pregunta que digamos que es política, pero que es personal y que quiero que me responda José Aguilar, porque sé que como secretario general no me vas a poder ser todo lo sincero que tú querrías. Intenta contestarme como, si quieres, hasta como ciudadano. ¿Crees que a los políticos de izquierdas les pasa que les sienta mejor la chaqueta de la oposición que la corbata de presidente o alcalde? Yo tengo la sensación de que estáis más cómodos, de que Sánchez estaba más cómodo, de que Belarra hoy está más cómoda, de que tú estarás más cómodo como opositor, porque te pueden mostrar más de izquierdas, te pueden mostrar más radical, si se me permite en el discurso, más directo, más constante, y que después cuando gobernáis, pues quizá hay cosas que queréis hacer, pero que no podéis porque no es legal, cosas en las que después os echan en cara. Ada Colau, que quería acabar con los desahucios, hizo lo que pudo y lo hizo bastante bien en algunas cosas, pero también sufrió críticas de las personas que eran militantes con ella hasta hacía 3 días antes de ser alcaldesa. Dijo, Ada, acuérdate de esto. Y hubo críticas desde sus propios con compañeros de movilización, ¿no? ¿Crees que puede pasar eso? ¿Que les sienta mejor la chaqueta de oposición que la corbata del presidente o alcalde? No, yo fíjate, no estoy de acuerdo con eso, porque yo estoy en política para intentar mejorar la vida de la gente. Yo soy socialista. A mí me acuerdo en un acto de estos de precampaña para la Secretaría General, que además lo dijo con mucha sencillez en fin, una compañera que estábamos en el homenaje al marido que se había muerto, no hacía mucho. Le decía que su marido decía que él es socialista simplemente por intentar hacer mejor la vida de la gente. Claro, tú eso lo puedes hacer desde la oposición muy limitadamente. Tú puedes poner medidas para hacer mejor la vida de la gente gobernando. Por lo tanto, yo estoy en política para intentar que mi partido gane, porque sé que mi partido es capaz de transformar la vida de la gente desde el gobierno. Es decir, solo un gobierno socialista sería capaz de poner el salario mínimo interprofesional en casi 1.200 euros. Solo un gobierno socialista. Un gobierno de la derecha nunca lo haría. Solo un gobierno socialista sería capaz de comprometerse y hacerlo, el que las pensiones suban conforme el IPC y además ponerlo en ley, regularlo en ley. ¿Sí? Todas estas medidas de carácter progresista que benefician y transforman la vida de la gente solo se puede hacer desde el gobierno, y en este caso desde un gobierno socialista. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en que es verdad que tú dices, hombre, si tú sabes que nunca vas a llegar a gobernar y no tienes esa aspiración, que es lo que muchas veces puede pensar la gente, pues tú mantienes un discurso utópico, ¿no? Tú mantienes el discurso utópico de que quieres ganar el cielo. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Nunca vas a estar en condiciones de ganar el cielo. Y entonces vas a mantener una posición más radical de izquierda, pero que te va a llevar al final a la melancolía, porque yo estar defendiendo discursos utópicos que sé que nunca voy a poder llevar a la práctica porque no voy a alcanzar el gobierno, pues yo prefiero tener... Mira, yo intento trasladarle a la gente que nosotros somos la izquierda confiable. Nosotros somos gente de izquierda, pero somos gente confiable, gente en la que se puede confiar, gente en la que sepan los ciudadanos que cuando vamos a llegar
al gobierno, cuando vamos a alcanzar el gobierno, primero vamos a trabajar con nuestros valores éticos socialistas de siempre, que esos los tenemos inculcados de chiquititos, más allá de algunas transgresiones que ha habido y de las que hemos hablado antes y yo te he reconocido, pero con unos valores éticos y morales y honestos a prueba de bomba. Y luego con políticas progresistas que, ya te digo, mejoran la vida a la gente. Pero eso lo hacemos, ya te digo, desde ese sentimiento de que somos la izquierda confiable, que podemos hacerlo y que vamos a hacerlo con sentido común. ¿Que eso te lleva a renunciar a lo mejor a valores o a propuestas que tenemos cada uno? Pues seguramente sí, también te lo reconozco. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un espíritu republicano, pero bueno, acepto la monarquía parlamentaria que tenemos y que nos dotamos en nuestra Constitución. ¿Qué me lleva a eso? Pues porque para mí no es tan importante la forma de gobierno como los valores republicanos, que son los que se defendía desde la República. Y esos valores, con una monarquía parlamentaria como la que tenemos ahora, es posible llevarlo a la práctica. Desde luego, como una monarquía como la que había antes de la República, la dictadura de Primera, imposible, ¿no? Pero claro, eso te lleva a renunciar, el ser esa izquierda confiable te lleva a renunciar a un programa de máximo, pero sí te lleva a un programa de lo máximo posible que beneficie a la gente, a la mayoría de la gente. José, te tengo que preguntar, ¿quién es la izquierda no confiable entonces? Bueno, yo, en fin, eso cada uno que lo piense. Te has metido tú solo, ¿eh? Sí, pero que lo piense cada uno. Hombre, yo creo que, a ver, que quien ahora mismo pueda estar pensando que es mejor que caiga un gobierno de coalición, un gobierno de izquierdas, un gobierno progresista, que caiga porque en unas nuevas elecciones, aunque la gane la derecha y la ultraderecha en un pacto, ellos pueden tener un mayor protagonismo, pues son una izquierda no muy confiable, porque yo creo que eso para la gente es mucho peor. Para ellos a lo mejor personalmente, porque puedan en esa oposición y en ese ganar el cielo puedan tener mucho más protagonismo, puede estar bien. Pero desde luego no para la gente progresista del país y sobre todo para la gente más vulnerable, que en teoría es para los que estamos trabajando. Desde luego no sería bueno que hubiera un gobierno de derecha o ultraderecha ahora. Estaba dudando en si dar o no dar el nombre que todos y todas estamos pensando, pero claro, cuando has dicho lo de asaltar el cielo, digo que todo el mundo, es que esto es innegable, no es una interpretación mía, estás hablando de Podemos, o sea, has utilizado términos Bueno, muy estoy hablando de algunos dirigentes de Podemos y de las declaraciones de que hacen algunos, obviamente no todos. algunos dirigentes de Podemos. No todo, no todo. Yo en eso sí distingo mucha gente de buena fe que ha visto en Podemos una alternativa de la izquierda. Pero sí es verdad, me da a mí la sensación de que puede haber algunos dirigentes de Podemos que ahora están más en esta tesis, ¿no? De cómo reconstruimos esta formación política y vamos a reconstruirla desde la oposición a un gobierno de derecha y ultraderecha. Entonces yo creo que eso es un error terrible. No sé si te llevas bien con los 3 diputados de Podemos que comparten corte contigo. Pues mira, no me llevo mal, ¿eh? Quiero decir que es verdad que la situación aquí en Andalucía es también distinta, ¿eh? Y además yo creo que aquí en Andalucía lo normal es que pueda reeditarse el acuerdo de coalición entre ellos para acudir a para acudir a las elecciones autonómicas bajo una misma, digamos, sigla, ¿no? O en unas mismas listas. Por tanto, es que en esto sí he de decirte que es distinto y sí tengo una buena relación con ellos, ¿no? En fin, y no veo yo que ellos son muy conscientes, seguramente porque lo estamos sufriendo aquí en Andalucía, son muy conscientes de que es un gobierno de la derecha, un gobierno de la derecha que va contra la universidad pública, que va contra la educación pública, que castiga la sanidad pública, que establece, que es un gobierno que establece privilegios, que establecen reformas fiscales que benefician a las grandes fortunas. En fin, ellos son muy conscientes y por eso creo yo que ellos están en unas posiciones alejadas de esto que te estoy diciendo, ¿no?
Ujú. Me ha parecido muy interesante que haya salido justo ahora el tema de la izquierda de tu intervención, porque la siguiente pregunta escaletada era, digamos, relacionada a la izquierda, a la izquierda de tu partido. Eh, Habrás escuchado, si no, seguro que el debate te ha llegado, aunque no hayas escuchado las palabras del señor Iglesias, que decía en una tertulia en Radio Nacional de España que, contestando, ¿no?, lo típico de Sumar y Podemos deben ir juntos porque así tienen más votos, contestando a esto decía: pues que vaya a sumar con el Partido Socialista, que se integren en el PSOE. Te quería preguntar si tú ves eso posible, si a ti te llegaría a gustar, ¿qué piensas de una posible papeleta en la que esté tu nombre, el de Tony Morillas y el de Inma Nieto? ¿Qué pensarías de eso? Yo te lo digo sinceramente, yo no tendría ningún problema, en lo personal, ningún problema. Yo en eso creo, fíjate que no era santo de mi devoción Anguita, pero yo creo en Anguita, ¿no? Programa, programa, programa. Es decir, ahí lo importante no es, eh, igual que no es importante en otras cosas, con quién consigues sacar las medidas, a las críticas de la derecha, hombre, que vosotros pactáis con los nacionalistas y tal, sino qué medidas son las que conseguimos sacar desde el gobierno, pues tampoco yo creo que lo importante sería ser capaces de tener un programa coherente, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que no es posible, y no sé si electoralmente es bueno, porque no creo, no sé si la suma de los dos, es decir, de Sumar y del Partido Socialista en una misma candidatura, sería miméticamente la suma de los votos. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Yo es que hay sumas, no sumas que restas, no quiero utilizar esa expresión que no sería lo correcto, pero igual habría gente, seguramente, en el Partido Socialista o votantes del Partido Socialista que no estuviesen dispuestos a votar una candidatura conjunta, y también estoy convencido que habría votantes de Sumar que no estarían dispuestos a votar una candidatura conjunta, ¿no? Por lo tanto, no veo ese beneficio de Sumar. Lo otro es que además sí lo ha sido, quiero decir, ha sido objetivo que cuando Podemos ha sido capaz de ir en coalición con las mareas y con, en fin, con toda aquel conjunto de formaciones a la izquierda del PSOE, han tenido los mejores resultados, y que los problemas se han encontrado cuando han empezado las divisiones, ¿no? Pero bueno, eso lo tienen que resolver ellos. Otra cuestión que te quería preguntar, estamos casi terminando, pero bueno, te quería sacar este tema, que además es el importante, es el que va a tener que ser, va a tener que llegar, ¿no?, en redes. Además lo has dejado caer tú, los estás dejando caer en muchas entrevistas y yo te tengo que preguntar porque es evidente. Eres secretario general del PSOE en la provincia de Málaga. Generalmente ese tipo de cargos, ¿no?, pues quiere decir que vas a ser candidato, secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, candidato a la presidencia, el presidente del PP, que es su cargo más importante, candidato a la presidencia del PP, pero tú estás dejando caer que es verdad que formalmente no es lo mismo, que no es lo mismo, que no tienes por qué ser el candidato tú. Lo estás dejando mucho caer, incluso en esta misma entrevista, no en otros medios. Entonces yo te quiero preguntar, ¿va a ser José Aguilar quien encabece las listas del PSOE a la alcaldía de Málaga en 2027? ¿Sí o no? Yo, bueno, esto no es una respuesta de sí o no, requiere una explicación. Me extiendo muy poquito. Vale. Lo primero es que la tarea del secretario general, y yo lo he defendido, es incompatible, a mi juicio, con la de candidato o portavoz o alcalde, ¿no?, de Málaga. ¿Por qué? Pues porque esto me requiere, ahora mismo, como tú bien has dicho, no llevo ni un mes de secretario general y es que no paro. Tú has visto lo que nos ha costado trabajo encajar para poder hacer esta entrevista. Eso por un lado. Yo intento siempre ser coherente en las cosas que digo. Lo que he defendido antes me lo quiero aplicar a mí también. Y además es verdad que nunca ha sido automático. Es decir, aquí cuando hemos tenido un alcalde socialista, Pedro Aparicio, secretario general, pues han sido otros distintos, desde Carlos San Juan, Pepe Asenjo, en fin, que no ha sido así. Y luego hemos tenido también candidatos como María Game, que no era secretaria general, y había otra secretaria o secretario general, en este caso era Miguel Ángel Heredia, quiero recordarlo. Es verdad que Marisa Bustinduy sí coincidió la secretaría general y la candidatura, y en el caso de Dani Pérez también. De María Jesús Montero se prevé. Pero fíjate, Dani Pérez, la primera vez que fue candidato, no era secretario general.
Era José Luis Ruiz Espejo, que no era el secretario general. Por lo tanto, son dos figuras que no tienen que ir, por tanto, automáticamente vinculadas el ser secretario general y candidato al Ayuntamiento de Málaga. Dicho esto, yo ya digo, quiero ser coherente con las cosas que defiendo, pero bueno, quedan 2 años todavía para ese momento, ¿no? Nosotros lo que sí tenemos que ser capaces es de presentar la mejor alternativa que tengamos en ese momento al Partido Popular y sobre todo, y por encima de todo, que ya llevamos 30 años de gobierno del Partido Popular en Málaga y que ya toca, ya se acabó. Ya hay que... Esta ciudad necesita una renovación también en las políticas que se hacen desde su ayuntamiento y necesita que el Partido Socialista llegue a ostentar la alcaldía nuevamente. Lo más cercano a un sí o un no ha sido un adjetivo que has utilizado que ha sido incompatible. Un incompatible es un no. O es un... algo tendré que dejar. No, fíjate, no es, quiero decir, que no es incompatible. Igual escucho yo que, mal, ¿eh? No, es que sí que lo es, que a mi juicio es incompatible en cuanto a las tareas, que no es ni legalmente, ni formalmente, ni... No, sí. Eso está claro, ¿no? Y sí, vamos, yo creo, y ya te digo, como tú dices, algo habría que dejar si se diera esas circunstancias, desde luego, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ya te digo, que quedan más de 2 años, y lo que sí te puedo garantizar es que yo como secretario general haré lo posible porque el Partido Socialista presente la mejor candidatura posible y porque recuperemos el ayuntamiento de Málaga. Ese es un objetivo prioritario. Igual asumiendo que es incompatible, igual es Marinieves al final la candidata. Bueno, ella va a ser candidata al ayuntamiento de Torrón, ¿sabes? O sea que... Eso es verdad, pero bueno, tú sabes que cuando conviene de un ayuntamiento a otro se pasa fácilmente. Bueno, no, pero ella está haciendo un trabajo. Claro. Ella está haciendo un trabajo extraordinario allí. Estoy convencido que, además, fíjate, estoy convencido que ella va a ser alcaldesa de Torrón. Estoy convencidísimo. ¿Tú ampliarías el aeropuerto de Málaga? Está el debate ahora mismo sobre la mesa. Recuerdo que Curboni sí que defendía en aquel momento, no sé si era alcalde, no creo que como alcalde lo sigue defendiendo en el PSC, Partido Socialista, la ampliación del aeropuerto del Prat. ¿Eso significa que el PSOE está a favor de ampliar aeropuertos? Quiero preguntarte por ahí. Hombre, yo creo que a la vista del volumen de tránsito que tiene el aeropuerto de Málaga y, como te he dicho antes, pensando en esas políticas públicas que tienen que diseñarse a un cierto tiempo, ahora no estamos, si nosotros empezamos a hablar ahora de la ampliación del aeropuerto, no es para este verano, es para dentro de 8 o 10 años. Yo te diría que sí. Que en fin, el aeropuerto de Málaga va a seguir creciendo y por tanto necesitará, y estoy convencido que se estará en el gobierno pensando en esta posibilidad de la ampliación del aeropuerto. Porque además eso es una cosa que depende del gobierno de España, que no depende solo del ayuntamiento. Correcto. No, depende esencialmente del gobierno de España. Esencialmente del gobierno de España. Digamos, el ayuntamiento lo pide, ¿no? Es quien pide las cosas para su localidad, pero la tiene que hacer el ayuntamiento. Pues estamos acabando y me gusta acabar con cosas un pelín más personales cuando tenemos tiempo. Volvemos a las preguntas de esas trampas que te hacía y no te vas a liberar. Aquí no nos vamos, ¿eh? Que pues hay que estar 3 entrevistas. ¿Qué político de la derecha andaluza, digo primer nivel, no me digas un concejal que conociste un día en algún lado, ¿qué político de la derecha andaluza ficharías para el PSOE? Político de la derecha andaluza ficharía yo para el PSOE. Es que no es fácil, porque había políticos antes, como Amalia Gómez, como Pimentel, que sí eran políticos que tenían un perfil más centrista que con los que se podría contar, pero es verdad que la radicalización que se ha producido en la política, la polarización, ha hecho que ahora haya mucha lejanía entre la forma de hacer política de la derecha y la que hacemos desde la izquierda, ¿no? Y por tanto no te digo que no es nada fácil, pero de primer nivel, ya te digo, por esa polarización que hay, no veo yo a nadie que yo ficharía. O del primer nivel malagueño. Mucho tendrían que cambiar de ese primer nivel malagueño para mucho tendrían que cambiar. Digamos, aunque no estés de acuerdo con sus medidas, digamos que ficha y que ficha 100% y piensa
cosas de izquierda, pero digamos como figura, como imagen, como persona. Bueno, me imagino que en el equipo de gobierno de Paco de la Torre puede haber alguno, ¿no? Puede haber alguna persona así de un perfil más realmente moderado, con el que igual sí se podría trabajar, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? Igual que yo estoy convencido que si tú le haces esta pregunta a Patricia Navarro, que es mi correlativa en el Partido Popular, te diría que es difícil encontrar a alguien en este momento en la política en el PSOE que yo ficharía, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, digamos, al revés. ¿Qué figura de socialista te gustaría que no estuviera en el PSOE para facilitártelo? Porque además creo que será la respuesta que me vas a dar. Te voy a decir histórica, porque no te voy a poner en marrón de decirme qué socialista actual quitarías. Pero oye, si te atreves, adelante, ¿eh? No tienes por qué hacerlo No, mira, cualquiera de los que desgraciadamente han estado vinculados con algún caso de corrupción, ojalá nunca hubieran estado en mi partido. Es verdad que Ojalá. te lo he puesto muy fácil. Pero quería recibir una respuesta más ideológica, digamos, que es verdad que te compro la idea. Pero, no sé, Felipe González, pues, Alguna respuesta más ideológica. Hombre, el Felipe González de ahora, bueno, pues me gustaría que seguramente que no estuviera en el partido, porque yo le reconozco absolutamente la trayectoria que tuvo, la importancia que tuvo para el Partido Socialista primero y para la transformación de España después. Pero al Felipe González de ahora, pues me gustaría que estuviera más en. Él no le gustaban tanto los bonsai y esas cosas, porque estuviera más cuidando bonsai, ¿no? O sea que. tuvo. Sobre todo, fíjate, porque yo creo que él no está siendo justo. Porque él está analizando la política actual él está haciendo lo que llaman los historiadores presentismo, ¿no? Él está analizando la política, el presentismo al revés, el presentismo es analizar la historia con los ojos de hoy. Pues él está Claro. analizando la política de hoy con los ojos de la política que él vivió, y es que no tiene nada que ver. Él nunca se encontró con un parlamento o con un congreso tan atomizado como el que está, ni con estas situaciones, ni esta. Había otro tipo de tensiones, pero no Sí. con las tensiones nacionalistas o ultranacionalistas que se han visto. No había una extrema derecha que era testimonial en aquel momento, o por lo menos más que testimonial, que estaba oculta y estaba dentro del Partido Popular, pero muy, muy oculta. Y, en fin, es que es muy distinto. Y sin embargo, pues yo creo que está analizando la situación actual, planteando soluciones de aquel tiempo. Estaba en el examen de hoy, precisamente. Ha estado toda su vida prácticamente el presidente, tuvo casi 14 años. Y hemos de decir que además hizo una cosa que aunque ya no el motivo de por qué lo hizo, pero el hecho de que adelantó elecciones con mayoría absoluta por una gran huelga, por una mayoría absoluta que él podía haber seguido. O sea, está siguiendo ahora un Pedro Sánchez, digamos, debilitado. Imagínate a alguien con mayoría absoluta, podía haber seguido y convocó elecciones por una huelga de trabajadores y encima la ganó, con mayoría simple, pero la ganó. O sea, eso por lo menos la valentía de decir, oye, mira, hay una manifestación contra mí, voy a convocar elecciones. Eso creo que hay que reconocerse. Sí, hombre, es verdad que siendo un presidente de izquierda, pues hubiera sido mejor que no hubiera tenido una huelga de trabajadores en contra, ¿no? Eso sin Claro. ninguna duda, lo convendrás conmigo, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, en aquel momento es verdad que la transformación que estaba afrontando el país, pues La de seguramente la Unión Europea. requería medidas de ese tipo, ¿no? Y ya te digo, yo no le voy a discutir a Felipe González, todo lo contrario. Yo no se entendería el Partido Socialista de hoy sin la figura histórica de Felipe González, ¿no? Eso sin ninguna duda. Y ese tipo de decisiones, pues a mí me parecen que son decisiones audaces y acertadas también, ¿no? Oye, pues, hombre, salvando las distancias, y si estoy seguro que a él no le gustaría la comparación, es un poco lo que hizo Pedro Sánchez también, si lo piensas. Él en mayo del 23 Sí. se celebran unas elecciones municipales autonómicas donde el Partido Socialista se desmorona, y él, lejos de aguantar, de tal, que le quedaban todavía más de un año de legislatura, él adelanta elecciones para julio de ese mismo año. Pues era como decir, oye, si aquí habéis decidido en estas elecciones en clave nacional, bueno, pues vamos a adelantar las elecciones para que podáis decidir en Es esa verdad que clave nacional. eso tenía un toque de, digamos, de estrategia, que él sabía que dando poco tiempo
la izquierda, su izquierda se pondría de acuerdo, que con poco tiempo no le afectaría tanto el declive, digamos, del partido. No daría tiempo, por ejemplo, que la oposición interna, Emiliano García Paje, se pudiera movilizar para, digamos, darle un relevo. Entonces fue un poco estratégico, ¿verdad? Digamos que convocar elecciones habiendo perdido unas municipales te da un toque de, oye, mira, es democrático. Pero fue estratégico también, creo que convendrás conmigo. En lo de Paje sé que Sí, no me vas a sí. poder decir que sí, ¿verdad? No, estoy de acuerdo contigo, pero es que también lo tuvo en la decisión de Felipe González. ¿Tú piensas que en la decisión de Felipe González no tuvo también esa parte de estrategia política? Me imagino que Decir, sí. oye, ahora voy a unas elecciones después de una huelga general donde tengo que seguir tomando decisiones que van a provocar otras, seguramente, protestas, pues digamos, revalido las políticas que estoy haciendo a través de unas elecciones. Yo creo que eso tiene su riesgo, pero que tiene una parte de estrategia política muy, muy interesante y que hay que valorar, claro. Me quedan dos preguntas. Una que la hago siempre al terminar, pasa que no la empecé cuando tú viniste la última vez. Y otra que estoy empezando a hacer, que voy a empezar a hacer ahora contigo. La penúltima que te quiero hacer. ¿Qué tema nos propones para tocar en la diana? Para que algún día lo hablemos. Y no valen dos. Generalmente digo que no vale vivienda, porque todo el mundo me lo dice y efectivamente lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo. Y no valen redes sociales, porque cuando estábamos haciendo antes la entrevista, me habías comentado lo de las redes sociales, el debate que tenéis, me lo va a lanzar y digo, lo tengo en escaleta, lo hemos tocado, lo quiero volver a tocar, no me vale. Esto es que realmente lo escucho. A partir de ahí yo tomo en cuenta cosas para tocar en la diana. Entonces, para que sea algo que me pille de nuevas. ¿Qué tocarías tú? Yo, fíjate, teniendo como tú tienes un público joven, esencialmente yo hablaría de la universidad pública y la universidad privada. Yo haría un monográfico de eso. E intentaría explicarle a la gente qué significa, ¿no?, la defensa de la universidad pública y qué significa, si son o no amenazas a esa universidad pública las universidades privadas, ¿no? Al menos las que se están autorizando aquí en Andalucía y concretamente en Málaga, que vamos a tener 3, ¿eh? No lo olvidemos, que en Málaga vamos a tener 3 universidades privadas frente a una universidad pública. Y la última, la que estoy haciendo ahora, que creo que la he escuchado, digamos, en algún fragmento de una entrevista reciente, creo que es de Jordi Évole, y me la he expropiado. Las ideas aquí en Periodismo se hacen así, para quien no lo sepa. No, La escúchame, pregunta, no hay nada más hábil que saber copiar bien sin que parezca que exactamente. que te has copiado, pero Bueno, cuando alguien hace algo bueno, pues ujú, yo lo practico, ¿eh? Y lo hago en yo, política. Cuando veo que alguien en un discurso hace una intervención, digo, oye, qué bien lo ha hecho, yo la doy mi forma y la hago mía, claro. claro. Pues la pregunta es, digamos, ¿qué titulares crees que se pueden sacar de esta entrevista? Digamos, si lo hace un medio, digamos, de derecha, por ejemplo. Si esto le llega a la redacción, esta entrevista, que no creo que llegue, porque en fin, Uf, no somos nadie. Si esta entrevista le llega a la redacción de ABC Andalucía, ¿qué dos titulares crees que sacarían de ella? pues mira, yo creo que, por supuesto, la derecha incidiría en la parte en la que, digamos, está un poquito más crítico con alguna izquierda a la izquierda del PSOE. Estoy convencido de eso. Diría, bueno, pues, el secretario general de Oye, pues te lo Málaga, puedo contar, ¿eh? el secretario general de Málaga se muestra contrario a la izquierda, ¿no? O algo así, ¿no? Yo creo que lo titularían por ahí, irían por ahí. Y luego seguramente, conociendo los medios de derecha, algo relativo a lo que hemos estado hablando de los ERE, ¿no? Eh, Seguro que titularían José L. Aguilar defiende la corrupción de su partido, cuando tú bien sabes que el tenor de la entrevista ha sido radicalmente contrario, ¿no? Sí. Pero seguro que titularían algo así. Yo he intentado darle forma periodística, digamos. Podría ser José Aguilar llama izquierda no confiable a Podemos, que fuera coña puede ser un titular de este programa fácilmente. Y Aguilar defiende la macrotrama, que ellos lo llaman así, de los ERE. Podría ser, digamos, dos titulares que sacaría el ABC. Esto Sí, me lo sí, vi. chico. ¿Qué Podría te, ser, podría ser. qué te ha parecido los dos titulares? Pues yo creo que has cogido muy bien ahí se ve lo buen periodista que eres, porque Ahí, has clavado el titular de la idea que estábamos comentando. Sí, lo sí. que digo como idea, tú la dejarías como pregunta final para los invitados. La de Sí, los a mí me titulares. parece bien. A mí me parece bien Sí. porque, claro, te obliga a pensar eh, cómo te vería tu adversario. Porque, claro, Claro. el decir un medio de izquierda, pues Muy pondría el fácil, ¿no? titular que a mí me gustaría que saliera, ¿no? Tú me preguntas, oye, ¿alguien de izquierda?
o yo qué sé, pues lo de izquierda confiable, ¿no? José Aguilar se califica como la izquierda confiable, ¿no? Algo así. Pero claro, ese es el titular que a mí me gustaría. Pero claro, sí es verdad que te obliga a pensar qué va a hacer, digamos, tu adversario, porque lo son, para darle la vuelta a las cosas que has querido hacer, ¿no? O poner en negativo las cosas que has planteado. Bueno, otra idea es, espérate que lo estoy terminando de escribir, em, la que me has dicho de que José Aguilar asegura que la Secretaría General del PSOE de Málaga y la candidatura a la alcaldía es incompatible. Bueno, Sí, sí, otra sí, idea, ¿no? sí, 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 bueno, eso es algo que he dicho, ¿no? Que yo he reiterado, ¿no? Que yo entiendo que es incompatible, sí. Sí. Pues José Aguilar, Muy muchas gracias bien, por venir a la Diana. nada, muchas gracias a ti por invitarme. Espero que vaya bien digamos, los retos que te vienen ahora. Te veré pronto Much- porque en la Secretaría, vamos, en las elecciones, digamos, de tu compañero de Juventudes. Te intenté Sí, entrevistar porque haré una crónica. Y muchas perfecto. gracias porque estamos terminando la entrevista a las 9:30, ¿vale? Pues esto está grabado, pero estamos terminando tardecito. Gracias, José, por atendernos hasta tan tarde. Nada, gracias a ti. Un abrazo Muchas fuerte. gracias y volvemos pronto la semana que viene con un especial del Día del Trabajador y creo que va a haber una entrevista también ahí antes o después. Así que va a haber dos programas la semana que viene. Nos vemos, chao, chao y que descanséis.